¿Qué va a pasar ahora con la cabeza de los gatilleros a sueldo? Ha sido cercenada. Es lo que le quiero preguntar a mi siguiente invitado. Quiero darle la bienvenida a continuación a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército colombiano, además experto en defensa nacional, estrategia y geopolítica. Bienvenido a Conclusiones, teniente coronel. Los saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos esta noche. Quiero preguntarle, para empezar, ¿cómo interpreta lo que le ocurrió a Yevgeny Prigozhin este miércoles? ¿Existe alguna posibilidad, y creo que aquí está la clave, teniente coronel, por remota que sea, de que en realidad se haya tratado de un accidente? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, Rafael. Buenas noches, muy amable por la invitación. No, Rafael, no existe la más remota posibilidad que ha sido un accidente. Conociendo los antecedentes de Putin y los antecedentes de cómo se maneja la alta política en Rusia, que eso viene desde la época de los zares, que así como se decía en Roma, decía el Papa, que en su época era normal una conspiración en Roma para derrocar el Papa o para problemas internos dentro de la política romana. Así es en Rusia. Allá permanentemente hay conspiraciones y el maestro de las conspiraciones y de los asesinatos es Putin. Así es de que si es cierto que murió en ese accidente Prigozhin, no hay la menor duda que es una operación especial del Kremlin ordenada por el propio Putin. Bien, se une a nuestra cobertura Ricardo López Gotting, analista internacional, experto en temas de Ucrania, Rusia y Europa Oriental. También Fredo Arias King, presidente del Instituto Kazla en Praga y miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia en la Universidad de Harvard. Bienvenidos, caballeros. Bienvenido también usted, teniente coronel. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Ricardo, si me permites, quiero pasar contigo y quiero preguntarte si tenía Prigozhin sus días contados desde que se sublevó contra el liderazgo militar de Rusia hace unos meses. Muy buenas noches, Ricardo, bienvenido. Buenas noches. Yo creo que las tenía contadas esos días, obviamente, a partir de ese intento de golpe de Estado, que fue hace 2 meses, pero creo que mucho antes ya. Yo creo que cuando empezó a cuestionar la falta de envío de suministros militares cuando estaba ocupando Bakhmut, en el este de Ucrania, yo creo que a partir de ahí, a partir de esa confrontación, ahí ya los días de Prigozhin ya estaban contados. Ese es el pecado, ¿no, Ricardo? En Rusia nadie puede decir palabra alguna contra el presidente Putin, y este personaje que había permanecido en las sombras por mucho tiempo empieza a hablar públicamente. Ahí empieza todo, Ricardo. Bien, él nunca habló directamente contra Vladimir Putin, sino contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Pero bueno, obviamente, al cuestionar al ministro de Defensa, en realidad está cuestionando al propio presidente. Con lo cual sí, estaba con los días contados y evidentemente él tenía su propia agenda política, la cual era incompatible con la de Putin. Sí, ciertamente. Fredo Arias King, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría haber estado involucrado en el accidente. Como recordarán, me preguntaron sobre esto, le dijo Biden a Kevin Liptak de CNN después del accidente. Esto fue en alusión a los comentarios que hizo en julio cuando dijo que Prigozhin debería preocuparse por su seguridad tras el fallido motín. Dije que tendría cuidado con el vehículo, no sé con certeza qué pasó, dijo el presidente Biden, pero no me sorprende. Fredo, para empezar te pregunto, ¿qué lectura le das a las palabras de Biden y al hecho de que haga sus comentarios en forma tan pública? Bienvenido. Gracias, es un honor estar aquí. No, en efecto, Biden mencionó que no le sorprende nada. Hay muchos analistas, tanto en Rusia como en Ucrania, como en Estados Unidos, que habían predicho precisamente esto, este motín que hizo exactamente hace 2 meses Yevgeny Prigozhin, pues básicamente fue firmar su sentencia de muerte en base a cómo se maneja no solo Putin, sino varios otros regímenes totalitarios, autoritarios. Recordamos a Camilo Cienfuegos en Cuba. Hay una larga lista. El mismo general Alexander Liebech en Rusia, que era presidenciable, también murió en otro accidente aéreo, etcétera. En México, o sea, es muy común esto.
Sí, quiero compartir con todos ustedes datos de vuelo analizados por CNN que muestran que el avión en el que iba Prigozhin tuvo lo que calificaron un descenso dramático. Imagínense ustedes, Flight Radar 24, que sigue este tipo de vuelos, dice que sus datos muestran que el avión se estabilizó a 28,000 pies, realizó algunos ligeros cambios de altitud. El último minuto de los datos disponibles muestra que el avión realiza ascensos y descensos erráticos y en un momento superó los 30,000 pies. Luego, a las 19 horas, esto es tiempo local, por supuesto, los datos muestran que la velocidad de descenso del avión se acercó a los vertiginosos, y aquí está la clave, creo yo, 8,000 pies por minuto antes de que se detuviera la transmisión de datos de altitud. Quiero pasar con usted, teniente coronel, ¿qué le dicen estos datos, sobre todo el nivel de aceleración de la aeronave cuando ya estaba cayendo en picada? Pues por los datos y por lo que se conoce de la forma de actuar del sistema de seguridad ruso, que es heredero del soviético, indicaría que hay un sabotaje, que es algo preparado, que en el avión ya le han preparado o un explosivo o le han preparado el deterioro de alguna parte de su sistema operativo para que perdiera el control completamente y se viniera a pique. Yo sé que no necesariamente es experto en aviación, teniente coronel, pero una falla mecánica no haría que un avión se cayera de esa forma, ¿correcto? No sé si es una pregunta que pueda responder, pero a mí me parece que el hecho de que haya caído en picada podría tratarse de algún explosivo, quizá. Pues hoy estuve hablando con un especialista, con un piloto de la Fuerza Aérea colombiana, y me explicaba que necesariamente tiene que ser un corte muy fuerte, algo que definitivamente bloquee los sistemas, porque ellos tienen algunas medidas de emergencia hasta buscar planear la aeronave, pero una caída tan abrupta indica que hay un sabotaje, es lo más probable. Fredo, ¿estás de acuerdo con el teniente coronel? Algunas imágenes demuestran que le faltaba un ala y otras imágenes ya en el campo chocado demuestran muchos hoyitos en el fuselaje. Eso quiere decir que posiblemente fue derribado por un misil. Sí, ciertamente. ¿Qué me dices tú, Ricardo? Bueno, esto se suma a una serie de muertes sumamente sospechosas que hubo en el último año y medio. Tanta gente que se ha caído por la ventana, por los balcones, de formas, accidentes muy extraños, con lo cual no llama para nada la atención que ha ocurrido. Sí, lo mencionaba al principio precisamente. Quiero pedirles a los tres que se queden conmigo. Tengo que marcar una pausa, pero al regresar a conclusiones seguiremos con nuestro análisis con el panel de expertos integrado por Ricardo López Gotting, Fredo Arias King y Luis Alberto Villamarín. Siga con nosotros aquí en Conclusiones. Yo soy Rafael Romo. Volvemos. Que sigan con nosotros a Ricardo López Gotting, analista internacional, experto en temas de Ucrania, Rusia y Europa Oriental. Fredo Arias King es presidente del Instituto Kazla en Praga y miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia en la Universidad de Harvard. Y Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército colombiano, además experto en defensa nacional, estrategia y geopolítica. Gracias por seguir con nosotros. Quiero regresar contigo, Fredo, si me lo permites. Y quiero preguntarte si cambia de alguna forma la muerte de Prigozhin la ecuación de la invasión de Rusia en Ucrania. Hay que recordar que Putin se recargó mucho, demasiado en él, quizá a niveles sobre todo para los ataques tácticos en los que no había confiado tanto en su propio ejército. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿cambia la ecuación de la invasión de Rusia con la presunta muerte, debo decir, de Prigozhin, Fredo? Algo muy extraño está ocurriendo ahora en Rusia, porque no solo hoy muere Prigozhin en este accidente, sino que también Putin despide al general Surovikin, el jefe de la Fuerza Aérea, que además había liderado la campaña en Ucrania. Y no solo eso, el que empezó la guerra en el Donbass, el tal Strelkov, también fue arrestado. Y la embajada de Estados Unidos en Belarus, que nunca había hecho esto, advirtió a todos los americanos salirse de Belarus de inmediato hace 2 días. Entonces, algo muy extraño está ocurriendo. Probablemente lo que queda de Wagner
Hay que recordar que no solo Prigozhin, en ese avión también estaba el coronel Utkin, que fue el que creó a Wagner. Posiblemente esos 25,000 hombres ahora súper enojados y desorientados intenten otro motín en Rusia. Esa es una de las teorías de algunos expertos que yo sigo. Sí, y ya que lo mencionas, Fredo, quiero pasar con Ricardo con esta pregunta. Me parece clave realmente determinar qué es lo que va a pasar con los mercenarios de Prigozhin. ¿Serán absorbidos por el Kremlin? Fredo parece sugerir que sería lo contrario. ¿Cuáles son las posibilidades, Ricardo? Yo creo que van a intentar incorporar una parte y hay otra que la van a enviar a otros territorios. Tengamos en cuenta que Wagner actúa también en África, en la región del Sahel. De hecho, ha estado involucrado en los golpes de Estado en Mali, en Burkina Faso, en Níger, que de hecho el Ministerio de Defensa de Rusia intenta reemplazarlos directamente por el propio ejército ruso. Con lo cual, una parte va a tratar de incorporarla y tengamos en cuenta que también una parte de los mercenarios de Wagner son antiguos presidiarios, con lo cual veremos qué suerte van a correr estas personas. Sí, ciertamente, y a los que estuvimos en Ucrania nos tocó ver algunas de las atrocidades que cometieron y bueno, la diferencia entre el ejército regular y los mercenarios era realmente abismal. Fueron acusados de cometer algunas de las peores atrocidades en lugares como Bucha y Borodianka. Yo creo que ustedes lo saben también como yo. Quiero regresar con usted, teniente coronel, porque la mayoría de los mercenarios, normalmente hablando, prefieren vivir bajo la protección de las sombras. Y quiero preguntarle, ¿a qué cree usted por qué Prigozhin decidió convertirse en una figura pública tras la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Qué buscaba con esa fama? Usted lo ha de recordar. Constantemente ponía mensajes en redes sociales, constantemente publicaba videos con sus tropas, se quejó públicamente también de que no le llegaba suficiente arsenal para que combatieran sus mercenarios, de que no había municiones, criticando al ministro de Defensa ruso. ¿A qué se debe este cambio en un hombre que realmente buscaba el anonimato en un principio, teniente coronel? Pensaría que hay tres factores importantes, Rafael. El número uno es que él tenía una incidencia fuerte, psicológica, un impacto importante dentro de las tropas rusas. Prueba de ello es que desde la base donde inició la aproximación hacia Moscú contó con el apoyo no tácito, sino abierto de los militares de esa base. En segunda medida, porque él gozaba de popularidad dentro de la población rusa, que lo veía como mucho más capaz y más decidido que los propios generales. Usted hizo la claridad por medio del salvajismo, pero lo hizo y demostró más resultados, sobre todo en Bakhmut. Y en tercera medida, porque indiscutiblemente él ya sentía, su ego se le ha subido y creía que ya era un candidato a reemplazar a Putin. Y entonces Putin se sintió asediado por los dos lados, por la parte militar y por la parte política. Sí, sí. Y tú me lo comentabas anteriormente, Ricardo, me decías que a pesar de todo lo que dijo y a pesar de que hablaba en una forma tan pública, nunca se atrevió a criticar directamente a Putin. Sin embargo, ya se había pasado de la raya de cualquier manera, ¿no, Ricardo? Sí, evidentemente. Siempre todas las críticas fueron al ministro Shoigu, pero bueno, esto por elevación era directo hacia el presidente sin necesidad de mencionarlo. Y es muy claro que él tenía su propia agenda política y la toma de Bakhmut era lo que lo iba a catapultar eventualmente hacia el poder, cosa que intentó posteriormente. Es decir, probablemente él cuando reclamó los suministros militares era para este intento de golpe de Estado y no para seguir combatiendo en Bakhmut. Fredo, con la desaparición de Prigozhin, que probablemente sea, si no el más grande o el más influyente, uno de los grupos de mercenarios más poderosos del mundo, ¿qué haría Putin ahora en esta ocasión, considerando que parece no tenerle suficiente confianza a su propio ejército? ¿En quién se apoyaría para seguir con la ofensiva, sobre todo en esos puntos claves de Ucrania?
Yo creo que ahora Putin no sabe qué hacer. Él tenía que vengarse de Prigozhin, aunque es un riesgo enorme para su régimen. Pero al mismo tiempo, como mencionas, él ahorita está echando pues la carne al asador, toda la carne al asador, y ya prácticamente Ucrania ha destruido todos sus tanques modernos, y Putin tiene que mandar tanques que se construyeron en los años 50. O sea, yo no entiendo que Putin no puede parar esta guerra porque entonces se acaba su régimen. Entonces él tiene que continuar hasta que algo suceda, pero no, tienes razón, su ejército no, yo creo que ya no da para mucho, definitivamente no para una ofensiva seria. Lo máximo que pueden hacer es evitar que los ucranianos penetren y rompan el territorio ocupado en dos. Ricardo, en esta situación es quizá un poco como la forma como operaban los de la mafia en Nueva York en los años 20, en los años 30, que un capo no podía tolerar ningún tipo de falta de respeto de sus subalternos porque eso indicaría algún tipo de debilidad. Por eso se siente Putin en la necesidad de eliminarlo si es que, como decía al principio, se comprueba realmente que eso fue lo que sucedió. Sí, concuerdo con eso. Popper decía que la historia política de la humanidad es la historia del crimen organizado y del asesinato en masa. Y claramente esa descripción coincide perfectamente con Putin y lo que es su régimen. Esto ha quedado bastante claro en toda la invasión a Ucrania. El grupo Wagner es el que hizo el trabajo más sucio, el más atroz en toda esta invasión. Y ahora su ejército no tiene la capacidad para resistir la contraofensiva ucraniana, ni mucho menos para seguir avanzando. Pero bueno, él necesitaba quitarse a este rival interno. Sí, ciertamente. Tengo que marcar una nueva pausa, si me permiten. Voy a regresar con ustedes en un momento. Nos acompaña Ricardo López Gottig, Fredo Arias King y Luis Alberto Villamarín. Siga con nosotros en esta edición de Conclusiones. Yo soy Rafael Romo desde Atlanta. Quiero pasar con usted ahora, Teniente Coronel, porque fue muy interesante lo que estaba ocurriendo con Prigozhin. Vamos a hacer una nueva pausa. Tenemos que regresar enseguida con más de Conclusiones. El mundo vive una... En este análisis de lo que ha pasado, lo que le pudo haber pasado a Yevgeny Prigozhin en Rusia hace solamente unas horas. General, cuando vio que Prigozhin en Bakhmut se quejaba de que le faltaban municiones, que le faltaban armas, que lo hacían de una forma tan pública, ¿qué se le vino a la mente cuando se desarrollaban todos esos hechos en una forma tan abierta? Pues en primera medida sí tuve la misma percepción que tuvo el señor que nos acompaña en el análisis, que dice que posiblemente estaba buscando armarse él para lanzar su golpe de Estado. En segunda medida porque quería vencer públicamente al ministro de Defensa ruso, con el cual tenía muchas diferencias, y con los generales. Y en tercera medida porque quería fortalecer el liderazgo entre sus unidades, no solo dentro de Ucrania y Rusia, sino las que tiene allende las fronteras en el África, porque su imperio económico es grande y entre más tenga, mejor, para ser más fuerte en caso de que finalmente llegara a ser el presidente de Rusia como añoraba. ¿Pero qué considera usted que cambió, Teniente Coronel, siendo que, ya lo hemos comentado anteriormente, por mucho tiempo Prigozhin prefirió vivir en las sombras? De repente se da la guerra contra Ucrania y empieza a hablar públicamente de todo. ¿Qué pasaría en esa situación? Es que es un fenómeno de las ciencias políticas, de la política como arte y como quehacer. Cuando las personas comienzan a notar que tienen una habilidad o una posibilidad, un hándicap en la lucha política, pues deciden dar el paso al frente. Y probablemente él contaba con asesores, y no se puede descartar, porque eso se ha hecho público también allá, que tenía contactos con generales y almirantes que lo apoyaban en su empresa, y además con empresarios y con otros dirigentes políticos que en público no cuestionan a Putin, pero en privado lo cuestionan, le temen y saben que él es capaz de asesinarlos, y lo mejor es deshacerse de ellos. Sí, no, ciertamente. Fredo, quiero regresar contigo. Mencionaba al principio
que según un análisis de CNN en 2022 murieron 13 oligarcas allegados a Putin. Algunos de ellos se habían atrevido a hablar públicamente contra la guerra en Ucrania. ¿Se puede deducir que todos murieron quizá por la misma razón? Probablemente. O sea, Putin no solo asesina a sus opositores o los que lo hicieron ver humillado, sí, a sus críticos aún, sino que también lo hace de una forma tan obvia para dejar una huella, como para demostrar al resto de las élites rusas que lo mismo les puede pasar a ellos. Entonces ya usa un polonio y un agente de nervio llamado Novichok, que solamente se produce por el complejo militar industrial ruso, y lo hace en Inglaterra, además. Entonces, esa es una forma de intimidar a las élites. ¿no? Y por eso Putin, exactamente, con Navalny se salvó de milagro. Mi amigo Piotr Verzilov, que el fundador de Pussy Riot, que también acabó en la misma clínica de Berlín en una coma, pero gracias a los doctores, tanto rusos como alemanes, lo sacaron de la coma a él y a Navalny. Y eso es una forma en que Putin pues intimida a las élites y por eso ha durado 23 años en el poder. Sí, ciertamente. Ahora, Ricardo, paso contigo. ¿Cómo queda la geopolítica después de esto? No le quiero dar demasiada importancia, si es que no la tiene, a la desaparición de Yevgeny Prigozhin, pero habíamos hablado de que tiene sus tentáculos este grupo de mercenarios en diferentes partes del mundo. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Somalia? ¿Qué pasa en todos esos países donde en un momento dado han combatido? Bien, claramente la guerra de Ucrania está completamente estancada, no puede avanzar más el ejército ruso, apenas está conteniendo la contraofensiva ucraniana, que está teniendo avances, quizás no tan rápidos como uno hubiera esperado, pero los está teniendo claramente. Con respecto a la región del Sahel, más específicamente, ahí lo que vamos a ver probablemente es un recambio, es decir, del grupo Wagner por efectivos vinculados al Ministerio de Defensa de Rusia, porque el grupo Wagner se había convertido en una fuerza completamente independiente desde lo militar. Y lo que quiere Putin es tener una injerencia más directa en el continente africano, desde lo militar y también desde lo económico, porque el otro arma que tiene Putin con respecto al continente africano es el envío de cereales. Con lo cual, bueno, es muy probable que desde ese punto de vista veamos cómo es que empieza a reemplazar a los mercenarios por otro tipo de tropas. Sí, ciertamente. Teniente Coronel, CNN ha rastreado a los mercenarios de Wagner en la República Centroafricana, en Sudán, en Libia, Mozambique, Malí, Ucrania y el país que mencionaba anteriormente, Siria. A lo largo de los años han desarrollado, y esto usted lo sabe mejor que yo, una reputación realmente espantosa. Se les ha relacionado con múltiples abusos contra los derechos humanos. Teniente Coronel, ¿qué debe saber el mundo sobre estos mercenarios? Pues yo le agregaría a esto, Rafael, que hay que tener en cuenta que no es el único grupo de mercenarios, ¿no? También hay unos chechenos y hay otros mercenarios que inclusive tienen sede en San Petersburgo. Pero el mundo sí debe conocer que con el visto bueno de Putin y de la camarilla que lo rodea, han cometido una gran cantidad de atrocidades, no solamente en Ucrania, sino también en el África y en el Bajo Cáucaso. Inclusive tienen también una capacidad de trabajar con los equipos cibernéticos y han hecho unas actividades bastante subversivas y disuasivas en Moldavia. Y también han manejado en el mundo con la mafia rusa que mueve el mercado de las anfetaminas una serie de negocios que afectan también al continente latinoamericano. O sea que todavía está por desenmascararse muchas de las actividades y esas son las dificultades que tiene Putin para pensar en desmovilizarlos e integrarlos a la fuerza militar, porque difícilmente se le van a unir todos. Y además el riesgo de que le generen motines y actividades subversivas dentro de Rusia y que eso genere muchas más muertes sospechosas de autoenvenenados y de personas que se caen misteriosamente de las ventanas en los edificios altos.
Sí, sí, ya hemos reportado algunos casos sobre eso, ya lo decíamos, 13 tan solo el año pasado. Quiero hacer una nueva pausa, quiero pedirles que sigan con nosotros, porque al regresar quiero preguntarles sobre una figura que ya mencioné, pero quiero ir un poco más a fondo. Alexei Navalny, la realidad es que sigue vivo. Y muchos se preguntarán, ¿cómo? Después de todo lo que ha hecho. Eso le quiero preguntar a mi panel de invitados esta noche. Ahora hacemos una nueva pausa aquí en Conclusiones. Ya regresamos. Esa que pasó, pero no me sorprende. No sucede mucho en Rusia sin que Putin esté detrás, pero no sé lo suficiente como para conocer la respuesta. No me sorprende, decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre lo que ocurrió en Rusia más temprano. Siguen con nosotros nuestros invitados, ya lo comentábamos anteriormente. Y quiero enfocarme ahora en un tema que había a propósito dejado para el final, porque pese a todo lo que ha pasado, no deja de sorprender. Me refiero a la figura de Alexei Navalny y el hecho de que sigue vivo. Y quiero preguntarles a qué se debe que el candidato presidencial y acérrimo crítico de Putin haya salvado la vida, sobre todo considerando que el hombre fuerte de Rusia ha intentado asesinarlo por lo menos una vez. Ya hablábamos anteriormente de que lo envenenó, salvó la vida de milagro. Fredo, voy contigo primero, si me lo permites. Muere Prigozhin, mueren los oligarcas, mueren los allegados de Putin, y el hombre que realmente ha sido uno de los poquísimos que le ha dicho sus verdades de frente, sigue vivo por gracia de Dios, dirán algunos, por una coincidencia. ¿Tú cómo lo interpretas, Fredo? Es increíble, o sea, lo trataron de envenenar, se salvó de milagro porque el avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Alguien filmó con su teléfono el pobre Navalny agonizando así de dolor por el Novichok que le habían dado en una botella en el hotel. Y además se sabe quiénes son los dos tipos de la FSB, o sea, así de buenos son en la fundación de Navalny de investigar a la FSB. Y además uno de ellos lo admitió por teléfono. Le hicieron un truco. Es increíble esa fundación anticorrupción. Navalny fue salvado en Berlín, como había mencionado antes. Después regresó a Rusia, o sea, las agallas del tipo. Lo meten a la cárcel con cargos totalmente espurios y ha perdido varios kilos, pero su fundación sigue funcionando afuera de Rusia. La encabeza una señora muy capaz llamada María Pevchik y un tipo llamado Leonid Volkov. Algún día se ganará el premio Nobel. El problema de Navalny es que él estuvo a favor de la invasión de Crimea y la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. Entonces él ha perdido la confianza de muchos liberales rusos que no lo apoyan, pero Putin le tenía un miedo pavoroso porque él competía con Putin en su misma cancha, básicamente, una especie de nacionalista anti-Putin. Sí, Ricardo López Gotti, quiero pasar contigo para preguntarte sobre tu perspectiva sobre Navalny. Es un tema serio, delicado, pero es lo que decía al principio, ¿no? Sigue vivo. Sí, es muy interesante lo que señalaba Fredo, pero yo querría añadir que Putin lo primero que tiene que eliminar es aquel entorno que le puede hacer sombra dentro del propio régimen. Por eso es que fue eliminando una serie de oligarcas y de figuras como Prigozhin y tantos otros que probablemente veamos que ocurra en el futuro próximo. Es decir, todos aquellos que dentro de su propio entorno, tal como hacía Stalin. Stalin lo que primero eliminaba eran los miembros del Politburó y de los organismos de seguridad, luego otros miembros del partido. Pero creo que en este contexto probablemente a Putin le resulte más importante tenerlo vivo a Navalny que muerto. Si él hubiera querido ya lo hubiera asesinado en estos últimos tiempos. Habría que ver cuál es el cálculo que está haciendo, pero en lo próximo, en lo inmediato, él se tiene que enfocar en aquellos que son su entorno inmediato y pueden rivalizar e intentar desplazarlo.
Bien, Teniente Coronel Villamarín, antes de despedirnos, quiero preguntarle qué esperaría usted que pase en los próximos meses. Ya se acerca el invierno, en la incursión, en la invasión de Rusia en Ucrania, también considerando que puede que el Kremlin ya no pueda contar con los mercenarios de Wagner. ¿Qué esperaría usted en los próximos meses, Teniente Coronel? Bueno, Rafael, muy breve. Creo que a Putin no le conviene que se muera Navalny porque necesita mantener esa figura y debe evitar un problema interno. En segunda medida, respecto al tema de qué puede pasar, la guerra mientras esté en las trincheras se va a sostener y el desgaste va a ser mutuo, mucho más fuerte para Ucrania, pero en la medida que Ucrania comience a golpear en profundidad objetivos estratégicos que le afecten la logística, que le afecten la reposición de tropas, que le afecten la moral en Rusia, Putin tendrá que verse obligado a hacer una movilización más grande, a utilizar más recursos y eso le va a generar más conflictos internos. Pero en el campo de batalla el desgaste va a ser igual y no va a cambiar mucho. Seguramente Ucrania avanza unas millas cuadradas más, como se dice, pero no va a lograr desarticular esa red de defensas, ese campo de obstáculos, ese plan de barreras tan extenso que tiene Rusia instalado en el oriente de Ucrania y en el sur. No tan rápido le va a cerrar de esa forma la parte logística. Sí, le agradezco muchísimo a Ricardo López Gotti, analista internacional, experto en temas de Ucrania, Rusia y Europa Oriental. También estaba con nosotros Fredo Arias King, presidente del Instituto Kazla en Praga y miembro del Consejo del Centro de Estudios de Rusia en la Universidad de Harvard. Y Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército Colombiano, además experto en defensa nacional, estrategia y geopolítica. Gracias a los tres, como siempre, bienvenidos al programa. Hasta la próxima. Bien, hacemos una pausa, regresamos.